comprobando conexión e iniciando un nuevo vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde qué lugar del mundo te estás conectando en este momento. Qué lindo poder conectar con ustedes en este momento, qué lindo poder abrir este vivo. No te pierdas un solo segundo de este vivo que vamos a compartir hoy con mi querido amigo Diego Perazzi. ¿Quién es Diego Perazzi? Bueno, ya lo van a conocer, pero Diego Perazzi es primero un tipazo, una de las personas más nobles que he conocido en mi vida, la primera persona con la que me sumergí en hielo en mi vida, por allí por el 2018-2019, es un instructor del método Wim Hof, es un instructor también de método Oxygen Advanced y también es sin dudas uno de los referentes máximos en nuestro país y en Latam y en habla hispana, primer instructor del método Wim Hof de la Argentina y creo que era uno de los 3 que había en Latinoamérica en un momento y que hoy nos va a traer todos los conocimientos sobre el método Wim Hof y vamos a hablar de método Wim Hof y biohacking. No se escucha, me dice Marta Colotti. O sea que todo lo que dije antes no se escuchó. ¿Todo lo que dije antes no se escuchó? Dígame. El volumen está bajito. Bueno, bajito y que no se escuche es distinto, así que bueno, gracias madre por avisarme. Ahí me saqué los auriculares, ¿se escucha bien? ¿Pudieron escuchar quién es Diego Perazzi? ¿Ok? ¿Con quién vamos a hablar en este momento? Vamos a ver si Diego ya se unió, así podemos charlar con él y poder compartir este momento maravilloso. Así empezamos a charlar largo y tendido. Quédense si quieren conocer más sobre la herramienta más potente, desde mi punto de vista, la más poderosa que nos trae el biohacking aplicado. ¿Cómo estás, Dieguito? Hola Marco, ¿cómo andás? Muy Muy bien, bien, ¿y vos? muy bien, muy bien. Te hice, Muchísimo gusto te, estar acá. te hice toda una intro larga y al final me dijeron que no se escuchaba. No sé si se escuchaba bajito o no se escuchaba. Se escuchaba bajito, sí, pero se Bueno. escuchó perfecto ahí, así que bueno, muchas gracias por esa intro espectacular que hiciste. Gracias. Gracias a vos, Dieguito. Vos sabés que siempre que me preguntan método Wim Hof y cómo practicarlo y cómo poder acercarse a este método, que la gente ya le empieza por suerte, Dieguito, a resonar cada vez más y que vos viste lo que creció esto en los últimos años. Me acuerdo cuando por ahí por el 2019 me metí de tu mano y escuchando tu guitarra de fondo por primera vez en hielo. Eso, para Marco, te quería comentar, eso fue tremendo porque estábamos en una terraza al lado de una avenida que pasaban los colectivos, había ruido en plena city ahí y se fueron tan para adentro en el hielo como pasa, como sucede siempre con la respiración. Hacía un frío, era un día nublado de llovizna, Sí, y sí, se al aire empezó. libre, sí. Y sí, y tal cual entramos en un estado de... Yo entré literalmente en un estado de trance inmediato, es como si hubiese tenido un muy buen match esa primera vez. Bueno, vos lo viviste, vos me viste por primera vez meterme en hielo y la verdad es que me sentí cómodo hasta la primera vez, pero eso Sí, tuvo mucho que ver con el mindset que vos ayudás a crear y a construir para que antes de sumergirte en el hielo vos entres con no solamente el conocimiento de la técnica, sino también del poder y de los beneficios que esto va a traer y de cómo poder relacionarnos también con el frío de una forma distinta, porque el frío lo primero que hace es avisarle a este órgano que raje. Esto en realidad le empieza a avisar a todo. Nuestro organismo le dice, salí de acá, totalmente. Sí, ¿no? sí, o sea, el frío extremo junto con la respiración, que son estos dos pilares principales como más visibles del método Wim Hof, las prácticas en sí, digamos, de respiración y de exposición al frío. Sin duda que lo que subyace todo es el enfoque mental y cómo uno encara esa situación, como todo en la vida, ¿no? La actitud que le pones, y eso es clave después para lograr lo que te pasó a vos y al resto del grupo ese día, y generalmente lo que sucede, ¿no? Que se van para adentro, no importa el ambiente en el que están, logran estar en un estado de tal profundidad con uno mismo que
bueno, ahí es donde vienen un montón de beneficios de introspección mismo, ¿no? De estar en contacto con uno mismo, ¿no? Totalmente, de introspección. Ahora vamos a hablar de todos los beneficios, lo que ocurre con nuestro sistema inmune, lo que ocurre con la grasa parda y todo lo que la gente seguramente se está preguntando del otro lado, a ver qué produce, para qué sirve. Vamos a entrar desde el principio ahí y lo que produce en nuestra mentalidad, en nuestra capacidad de construir resiliencia, ¿no? En nuestra capacidad de realmente sentirnos fuertes inicialmente para afrontar algo que usualmente la mente te dice no puedo, no puedo, y cuando logras trascenderlo, cómo eso después impacta en todos los no puedos de tu vida, porque es cuántico el efecto que tiene después, ¿no? Pero antes de eso, bueno, y volviendo un poquito a nuestra forma en que nos conocimos, y yo te decía, no, casi nadie hacía eso en esa ¿No? época. Me acuerdo que en ese momento, bueno, Wim Hof creo que tenía unos 61, 62 años, vos habías sido formado por él, el primer instructor en la Argentina que había sido Sí, y formado. creo que habría sido el quinto, sexto grupo que estaba guiando, o sea, era muy reciente, era 2019, abril, algo así, Sí, sí, ¿no? Como éramos por esa muy época. poquitos estos locos que empezábamos a hacer esta práctica que hoy, por donde lo mires, abrís en las redes sociales y ves que está todo el mundo metiéndose en hielo, que está todo el mundo hablando de la ducha fría, que está todo el mundo hablando de cómo meter la cara en una palangana con hielo, de el efecto de la crioterapia, de cómo eso nos optimiza, de cómo nos potencia. Y bueno, y ese es uno de los pilares del método Wim Hof, Claro. ¿no? No confundir también crioterapia necesariamente con método Wim Hof, y cómo en el método se articula con otras herramientas, fundamentalmente con la respiración de poder y con un compromiso con la práctica que hace a los tres pilares del método. Pero qué lindo cómo creció Diego primero, ¿no? Esto, Y cómo fíjate creció. también dentro de todo esto que vos narrás de la cantidad de gente, porque ya somos millones de personas que lo conocemos y que lo practicamos, también ha crecido desde el punto de vista de una industria en sí mismo, ¿no? Ahí están los spa que vos vas y ahora comprás para meterte en el frío todos los días, lo tenés enchufado. Eso no existía años atrás, ¿no? Era impensado. Y bueno, seguro que vos tenés un alfa hacker ahí, claro. Ahí está la Entonces, tina con el chiller, ¿sí? Que siempre la tiene a 5 grados y al lado está el sauna. O sea, exacto, yo creo que esto habla, ¿no? Cuando emerge una industria, cuando ya empieza a haber tecnología que se empieza a desarrollar para luego, bueno, también hacer la práctica más fácil, más cotidiana, es porque sí o sí es un éxito, si no, no invertiría la gente en desarrollar esto y no, es algo totalmente que nació del método Wim Hof. Y bueno, hoy en día, como decís vos, si las personas no lo están haciendo todavía, porque es porque quizás todavía no es su momento, pero seguro que ya conocen a alguien que lo ¿qué lo hizo hace? o que lo hace. Exactamente. O que mínimo empezó a practicar las duchas frías y empezó a poner en práctica esto de exponerse en pequeños momentos a choques de frío. Y quizás una de las primeras preguntas más que con el frío es, ¿por qué se articulan el frío y las respiraciones de poder, que son como los dos grandes pilares técnicos, digamos, o las dos grandes herramientas que se utilizan en el método Wim Hof? Vos que, a ver, estás más que metido y sos un experto en el tema y que además formado ni más ni menos que por Wim, por qué se combinaron las dos? Que de hecho, cuando uno explora los beneficios de la respiración de poder, de la técnica, y uno explora los beneficios del frío, incluso vemos que hay un match de muchos ítems, Ujú. ¿no? Es decir, empezando por potenciar el sistema inmune. Ambos Ujú. potencian muchísimo el sistema inmune, ¿no? Pero, ¿por qué pensás que a Wim se le ocurrió esta genialidad de utilizar estas dos herramientas? Wim nos cuenta de que en principio él entró al frío y fue eso, ¿no? Como el contacto con el frío y sentirse bien y volver a hacerlo. Y empezó a darse cuenta de que, como vos decís, el frío te lleva a, ¿no? A que sentís la respiración, el sistema inmune y todas las alertas del cuerpo de la incomodidad. Y él en su momento empezó a hacer estas respiraciones de poder mientras estaba en el agua fría, lo cual ahora obviamente, y luego con todo el recorrido que hay y todo el cuidado que hay que tener en seguridad, esto no hay que hacerlo durante el agua fría, las respiraciones de poder, ninguna situación
en que te puedas llegar a desmayar, porque justamente Claro. hiperventilar puede ser peligroso para eso. Pero Wim, en su exploración así de lo que la naturaleza lo fue llevando, se daba cuenta de que eso lo empezaba a como a poder controlar la mente en el agua fría. Y Ujú. luego se dio cuenta de que al sacarlas del agua fría y hacerlas previamente a entrar, entraba con otra capacidad de controlar su cabeza en el agua fría. Entonces, por eso lo antepuso y por eso la práctica como que invita previamente a hacer el ejercicio de respiración de poder, sobre todo al principio, cuando estamos Ujú. aprendiendo a controlar nuestro shock de frío, Ujú. y también en el efecto que hay dentro de los beneficios que hay de la respiración es que ese ejercicio tan poderoso que tenemos con la respiración nos baja la sensación de dolor, literalmente. Entonces, cuando Mm. entramos al agua fría, algo que es a veces muy doloroso, en los Ujú. dedos, en las piernas, en los pies, podemos tener un mejor control sobre eso. Entonces, está bueno anteponerlo. Pero luego con la práctica estamos viendo de que esos caminos son independientes, ¿no? Uno hace el ejercicio de respiración y después cuando aprende a meterse al frío, se mete al frío sin hacer el ejercicio de respiración y son como dos prácticas que podemos ir Claro. alternando. Alternando y que incluso a veces uno puede hacer, capaz que en mi experiencia después de ya 6 años de hacerlo consecutivamente y de utilizar las dos, a veces tengo etapas del año en que hago mucho más una que la otra, las Claro, voy alternando, a veces hago como las dos juntas, que ese día el día que hacer las dos juntas ocurre la magia la verdad que sí, potencial. la Pero verdad que recién sí. decías esto del dolor y más allá de la analgesia y la desinflamación que produce el frío, que la conocemos todos porque hasta cuando te das un golpe el médico te dice ponete frío, desinflamá y calma el dolor, también calma el dolor anímico y de hecho Wim creo que justamente lo empieza a utilizar como una herramienta cuando él sufre la pérdida de su mujer que se suicida, ¿no? Es que yo creo que a nivel, digamos, psicológico, vos como biohacker y psicólogo, Mm. te quería preguntar justamente en qué nivel ponías el agua fría como un método de terapia, porque realmente lo que haces es sí o sí venirte al presente. Y bueno, los temas del pasado, los temas que vendrán en el futuro, los problemas, quedan entre un paréntesis que es ahora absoluto estar ahí lidiando con eso que es incómodo y que altera todos tus estados fisiológicos y mentales. Así que el frío para Definitivamente. mí es algo que sin duda te ancla al presente. Y cada Es vez que lo una, haces, perdón, Edito, es una meditación obligada. Creo que alguna vez exacto. lo hemos hablado en esos términos, ¿no? Es una Sí. meditación. Cuando vos estás ahí, estás metido en el frío, tu mente deja de divagar y no se puede ir a ningún otro lado más que a la experiencia presente. Te trae al aquí y ahora de un sopapo. Y de hecho, el hecho de estar concentrado en mantener el ritmo de tu respiración, de hacer una Mm. inhalación con una exhalación prolongada, de enviar la información a nuestra biología para que se active más el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y que podamos regular esa situación de tanta adrenalina y el efecto de resorte que tiene, ¿no? Porque estamos activando el simpático bestialmente y a la vez después hace como un efecto resorte y el parasimpático. Entonces vos me preguntás en términos psicoterapéuticos, lo que produce el frío como modulador del estado de ánimo es incuestionable. Quizás es una de las estrategias, si no la más poderosa, para intervenir de manera inmediata nuestros estados de ánimo, regular nuestra energía y poder potenciar al máximo nuestra claridad mental, nuestro foco, nuestra lucidez, es decir, todas las funciones cognitivas que devienen fundamentalmente de las funciones cerebrales, se potencian, pero inmediatamente. Cualquiera de las personas que nos está escuchando en este momento y que practica desde una ducha fría o se ha sumergido en hielo, sabe perfectamente de lo que le estamos hablando y sabe de cómo jamás uno se arrepiente de haberse dado una ducha fría. Te podés arrepentir de no dártela, pero jamás uno sale y dice, uy, qué cagada que me terminé dando la ducha fría, salí de mal humor, aburrido, cansado o enojado.
Jamás. ¿Por qué? Porque nos llena de energía, nos llena de vitalidad, nos pone de muy buen humor, nos da claridad mental y también regula mucho, vos me preguntás en la psicología, también regula mucho el enojo. Digo, y fíjate que Mm. lamentablemente se ha asociado mucho la ducha fría con el castigo. Y muchas veces te decían, ¿sabes qué? Este chiquito que se está portando mal, a la ducha fría o cuando te tiene un berrinche para que se calme. Había una verdad oculta ahí, que es que claramente nos vamos a, de alguna forma, regular porque te trae al presente, porque no puedes pensar en otra cosa, porque vas a quedarte en shock. Pero además, si eso hubiese sido una técnica en donde yo ayudo a que una persona que esté desregulada emocionalmente la use como una aliada en vez de como un castigo, lo hubiésemos hecho 100 veces mejor. Claro, no se hubiera perdido tanto esto que durante, no sé, 50 años, que donde empezó a haber tanto confort en la casa del agua caliente absolutamente, ¿no? Porque antes a lo mejor en el campo, las personas que tenían que todo el tiempo lidiar con calentar el agua para bañarse, muchos, los abuelos se bañaban con agua fría, ¿no? Eso estaba. Claro. Pero en los últimos 50 años nos volvimos muy presos del confort y creo que para añadir en esto que vos decís de que es una meditación inmediata, es una meditación además que la haces desde estar presente en tu cuerpo, no en poner la Ujú, mente en blanco, que creo que es muy complejo y te llevaría ujú. muchísimo tiempo de poder Seguro. entrar ahí como una práctica tan cotidiana en esto de meditar desde la mente. No, esto es meditar desde el cuerpo, porque el cuerpo le manda las señales al cerebro de que hay alarma, de que hay alerta, de que hay incomodidad, y uno tiene que estar atento al cuerpo y a la respiración principalmente. Así que es justamente una forma de intervenirse y que está al alcance de todos, no importa que sea verano, no importa hasta que vivas en el trópico, porque seguramente el agua va a estar un poquito fresca, que te podés llegar a sentir, ¿no? Es el objetivo, porque por ahí muchos piensan, ah, bueno, no tengo para meterme en el hielo, o esta máquina que me deja la temperatura correcta bien fría. Si Ya, bien es bien frío, es más intenso, es más rápido. ya, pero tenemos métodos más caseros. El río, el agua, El el río lago, el mar, ¿no? y en nuestra ducha podemos poner un Uh, colador lleno de hielo colgado de la flor. ¿Eh? sí, el otro día veía una bolsa de agua con hielo, una Sí. bolsa de nylon común, la atan arriba y la pinchan, ¿no? Y entonces empieza a salir como si fuera la ducha directa. Claro, O sea, claro. hay opciones para que te llegue el frío, poner las manos en agua helada con hielo, Exacto, el los rostro. pies, el rostro, sí, hay muchas opciones. Hay muchas opciones como para que se empiece a salir de ese confort, como bien decías, Dieguito, que es el confort, que es la búsqueda excesiva de confort en la que se ha metido el humano en la era moderna, no ha ido más que generando debilidad. Es decir, buscamos el confort térmico, evitando el frío y el calor extremos. Hemos buscado el confort alimentario, comiendo 24/7, como si estuviésemos diseñados para comer un montón de veces al día. Hemos buscado el confort de movimiento, hemos caído en el Sí. sedentarismo. Entonces, todas esas búsquedas de confort, que ahora a todas esas se le suma hasta el confort intelectual y el hecho de que todo me lo resuelva Mm, una AI, sí. vamos a entrar en un sedentarismo cognitivo también, en donde todas nuestras funciones empiezan a ser delegadas también en una mente externa. Entonces, todo ese confort es importante y vos lo transmitís siempre cómo es debilitante. En realidad, digamos, nuestra biología es muy sabia y ancestralmente los humanos hemos devenido en ser un animal muy fuerte justamente por estar expuestos a condiciones más adversas, en donde el frío y el calor estaban formando parte de nuestra vida cotidiana. Es sin duda, ¿no? Es que pretender el confort es empezar a hacerse más débil. Porque ¿qué hace? Nuestro cuerpo, como vos decís, se adapta. Y se Ujú, adapta a ser más débil, a no hacer ese trabajo. Y no es que vamos a perder la función, porque justamente vos hablaste de la grasa marrón, que es ujú. algo increíble y que hoy en día se sigue estudiando por la tecnología que hay de diferentes máquinas que pueden ver y medir eso mucho más fácil que antes.
pero es algo que nuestro cuerpo se adapta y como todo, si no caminamos durante 10 años, después nos va a costar empezar a caminar de vuelta. Ujú, Pero ujú. lo de la grasa marrón, que es maravilloso, es algo plenamente exclusiva de estar en contacto con el frío. Entonces esto es Contale un algo poquito a la gente, fisiológico. Dieguito, contale un poquito a la gente cuál es la diferencia entre la grasa parda o grasa marrón y la grasa blanca de reserva. La grasa marrón es justamente una calefacción innata que tiene nuestro cuerpo, que Ujú, justamente se creía de que únicamente lo poseíamos como seres humanos al nacer, como ujú, una de las características de que los bebés no pueden moverse si tienen frío y no pueden hablar y no pueden decir que tengo frío, ¿no? Entonces algo del cuerpo que empieza a producir mucho calor cuando estamos en contacto con el frío. ujú, Entonces, si inmediatamente empezamos a no estar en contacto con el frío, que es lo que normalmente nos pasa en nuestras culturas, empezamos a debilitar esa forma de generar calor desde adentro. Es algo químico. Son células de grasa lípidas que tienen muchísimo contenido de mitocondrias, muchas más que cualquier otra célula de grasa blanca, claro. entonces generan muchísima energía y lo que hacen es, en muchos casos, podemos sentirlo en el cuerpo que al exponernos al frío quemamos mucha grasa blanca porque las mitocondrias se Wow. nutren de la grasa blanca para generar calor y mantener el balance térmico en el cuerpo, que es crítico. No Ujú, podemos en unos 10 minutos de exposición al frío pensar de que porque pasamos un poquito de frío vamos a entrar en hipotermia. Nuestro ujú. cuerpo es sumamente robusto para que eso no suceda, pero si nuestra adaptación de 30, 40 años ha sido siempre el confort, claramente lo vamos a sufrir muchísimo más que Exacto. si lo hacemos cotidianamente, ¿no? Que es limitación. Ahí acabas de tocar un punto que a veces es un eje motivacional para empezar a hacer también esto de la exposición al frío, que es que quemamos grasa blanca, grasa de reserva. Mucha gente pregunta si sirve para adelgazar y sí, la verdad es que la exposición sistemática y frecuente, ¿no? Si haces una ducha fría a la semana, por supuesto, pero si lo haces de manera frecuente, va a aumentar esa grasa parda que, como bien decía Diego, es una grasa que produce termogénesis, que produce calor, es decir, es una chimenea interna que tenemos biológica, que cuando somos niños tenemos mucha, por eso los niños cuando están corriendo en invierno con una remera, venimos los padres y arruinamos todo. Cuando le decimos abrigate que te va, de encima conectamos frío con enfermedad y ya empezamos a programarlos, abrigate que te vas a resfriar, abrigate que te vas a enfermar. Y no solo los abrigamos, cosa que empieza a hacer que cuando el chico te dice, yo no tengo frío, uno no se lo respeta, como si estuviésemos diciendo que sus receptores térmicos no le andan, y en realidad el chico está lleno de grasa parda, todavía tiene un montón de esa grasa marrón que le da calorcito, Sí, y y no tiene nosotros se la esa empezamos a limitación. afinar, y no tiene esa Esto que decías limitación. vos, ¿no? Que es muy importante y que también este método empieza a borrar un poco eso, porque te cambia el paradigma de, bueno, si tengo algo que ya me lo diagnosticó por alguna cuestión de enfermedad y es así y no voy a cambiar. No, el método no, lo que más nos ha mostrado y lo que creo que la mayoría de los instructores nos hemos cautivado son las historias de, de trascendencia que hay en las personas que practican, más allá de las dos prácticas que veíamos, el frío y respiración, que son como el motor de esto, es el Ujú, cambio que se genera en nuestra creencia y ese es el motor realmente luego para lograr situaciones como, por ejemplo, hay muchos casos de personas con esclerosis múltiple que después siguen corriendo maratones, suben montañas, o personas que están tratando su cáncer o con cáncer terminal y que le han seguido metiendo y han sí, logrado sí. salir milagrosamente, ¿no? Con esto no quiero decir de que es la cura mágica No, ni la no, no, sanación pero, absoluta, no, pero pero estás viene hablando del mindset tacto. y personas con miedos, personas con trabas, con creencias limitantes. Y eso tiene todo un efecto en nuestro mindset porque hay algo que ocurre acá en este órgano, Dieguito, y es maravilloso. No sé si sabes lo que pasa con la corteza cingulada anterior. Si lo escuchaste en algún momento, es
algo increíble, lo relata muy bien Andrew Huberman, un gran biohacker que le recomiendo a toda nuestra audiencia que lo siga. Pero hay una estructura dentro de nuestro cerebro que se llama corteza singular anterior o corteza cingulada anterior. Y es un área que sabemos que crece en su tamaño, es decir, anatómicamente se puede observar un crecimiento fabuloso cuando nos enfrentamos a una situación que nos da miedo o que consideramos adversa y logramos atravesarla. Entonces, si yo le tengo miedo al frío y me meto en una tina de agua helada o me doy esa ducha fría y empiezo a hacerlo, Lo mi- típico que hay en un curso, ¿no? Llegan personas, yo soy Ujú. friolento, ya ese es el... Exacto, eso es una creencia que uno tiene. Entonces te dice, soy friolento, yo no me animo, yo no puedo, no lo puedo hacer. Cuando se anima y lo hace, esa corteza empieza a aumentar en su tamaño. Y esa corteza que aumenta en su tamaño no es menor, es decir, que una estructura en tu cerebro empieza a ser anatómica y fisiológicamente diferente y que cambie su adaptación, va a ser este efecto cuántico de que así como ahora me animé a meterme en frío, ya tengo una base anatómica que me permite que lo pueda hacer también en otras áreas de mi vida. Capaz que me animo a dejar este trabajo que no me gusta y a lanzarme a otra cosa. Capaz que me animo a enfrentar otros miedos. Capaz que me animo a sentirme más fuerte. Voy a trabajar sobre esa creencia limitante obligatoriamente, porque ya no voy a poder decir más que soy un friolento y temeroso al frío. Es decir, hay cosas que ocurren a nivel biológico que hoy nos permite la ciencia descubrir por qué esto funciona también en términos de mindset, por qué te cambia tanto la mentalidad, por qué te entrena para la resiliencia, y es fantástico. Y es algo que no te vas a acostumbrar. Si bien vas a empezar a aprender a cómo controlarte en una situación de frío y cuando te metes al agua fría, contame vos que tenés la alfa hacker ahí, lo hace. Cada vez que te metes, o sea, es de vuelta a una foja cero, a estoy acá Total, presente y lo que viene después veremos qué pasa, pero total. no, uno lo ve a Wim que tiene cuántos años de experiencia de meterse en el frío y los récords que son increíbles. Y cuando lo vemos que está entrando al agua fría, igual que todos, está concentrado en ese momento, porque no es algo que te vas a acostumbrar. El Exacto. frío es piadoso para eso. Yo siempre digo, bueno, creo que vos también lo decís mucho esto, Dieguito, es al principio lo odias, después te podés ir acostumbrando un poco, te podés ir amigando y te terminas enamorando después. Porque el tema es que después cuando tu mente ya anticipa el efecto que va a venir, el hecho de ya haberlo hecho muchas veces, además de generar una cierta crioadaptación y que ya mi organismo esté más preparado, como decís vos, igual cada vez que te metes, ¡ja! Ahí hay que estar. ¡Pum! Lo sentís de nuevo, pero el impacto que tiene en la mente, saber que yo voy a hacer algo durante 1, 2 o 3 minutos, que me va a cambiar durante tantas horas después, los niveles de energía, de foco, de claridad mental, me va a regular el estado de ánimo, que además está trayendo beneficios para mi salud, que además promueve el crear la grasa parda, que además mejora la chance de longevidad porque voy a generar autofagia. Es decir, son tantos los beneficios y acá esto vos lo sabrás muy bien, Dieguito, cuando vos das las formaciones, porque vos das formaciones constantes desde hace muchos años. El primero en nuestro país en empezar a formar gente en este método, certificado. Y esto aprovecho un paréntesis. Por favor, gente, las personas que quieren empezar a incursionar en el método Wim Hof y que quieren hacer esta práctica de manera segura, busquen a un instructor certificado en el método Wim Hof. Lo que hace Diego, lo que hace nuestras amigas Marianela Duca, Lore Lorenzo y un montón de instructores, porque hoy ya tenemos un montón en nuestro país, que se han puesto a estudiar durante bastante tiempo y han tenido que viajar y han tenido que hacer una formación y han tenido que pasar por muchísimos conocimientos por su mente para poder brindar hoy esta herramienta, porque hoy hay un montón de gente dentro de lo que es una tendencia y una moda, lo sabemos. A mí me encanta que cada vez más gente se meta en el frío, ojo, lo dijimos al principio. Es una felicidad inmensa cada vez que veo que cada vez más
gente lo hace, pero por favor, tienen que hacerlo al principio con ciertos resguardos. Quizás no para la ducha fría, gente, pero si se van a meter en hielo, si te vas a meter en una tina que está a 5 grados, es importante que sepas si no hay ninguna situación de contraindicación, si no tenés un síndrome de Raynaud, si no tenés un cuadro epiléptico, si no tenés alguna patología que pueda contraindicar o una cardiopatía importante, es decir, hay ciertas cosas que tenemos que saber antes de meternos en la práctica más extrema, ¿no? Es decir, Que sin es duda es, digamos, la preparación del instructor está para justamente guiarlo en ese momento que, como vos decís, es extremo. O sea, si bien uno después lo familiariza y lo hace por su cuenta, que el objetivo de los cursos es eso, ¿no? Desarrollar claro. la práctica segura. He visto cada cosa de gente que le agarra la cabeza y lo mete a la cabeza en el hielo porque todos lo hacen, ¿no? Entonces, como vos decís, y todo lo extremo, hay O que que se tener meten cuidado. mal, que se meten hasta la mitad del cuerpo, o respiran de cualquier Y la forma, respiración creo o que, se meten de golpe, Dieguito, o sea, ¡pum! sí, Se tiran como sí, si fuese que te tirás bomba a una pileta en sí. verano, o que salen a correr después de salir del agua y que se ponen a hacer una actividad extrema, o empiezan a hacer push-ups, y yo digo, oh my Sí. God. Sí, hay muchas reveses de que justamente, bueno, por ahí me han dicho a mí, no, si yo ya leí los libros de Wim Hof, no, si veo los videos de YouTube, bueno, ahí está el tema, ¿no? En la formación y creo que elegir un instructor o una persona capacitada en que te guíe va a hacer después en que la diferencia de tu práctica sea, primero que nada, segura, confiada y la puedas desarrollar para poder tener estos beneficios después a largo Totalmente, plazo, que es el objetivo. Y sobre totalmente. todo el tema de la respiración, que no hablamos, que no es Ujú, menor. Y que ujú, bueno, dice, bueno, la respiración, total, pongo un video de YouTube y lo sigo. Hay muchísimos temas con el tema de la respiración, diría quizás hasta más que con el frío, porque lo contanos que un poquito hacemos de con la eso. respiración de poder Ujú, dentro de lo que es la visión de una respiración adecuada, correcta, de que sea pro hacia la vida, en el método Wim Hof es todo lo contrario, porque es hiperventilar, es dejar de respirar hasta el máximo, es hacer, ¿no? Es hacer todo lo contrario, mantenerte en esa apnea. con un sentido, porque obviamente que el efecto que tiene esta combinación del método Wim Hof es maravilloso. Pero Ujú, si no lo aplicamos bien, si no tenemos un panorama más amplio de lo que es la respiración, ujú. esto puede tener problemas después afuera de la práctica del método Wim Hof. Y por eso vos creo que mencionaste al inicio, yo me especialicé en respiración con el método de Oxygen Advantage y es Excelente. justamente entender la fisiología, entender los porqués de la respiración bondadosa, saludable, y también eso nos va a ayudar en el método Wim Hof a discernir en qué momento hacerla, cómo aplicarlo. Así que Ujú. hay mucho ahí para tener en cuenta cuando entren. Obviamente la ducha fría, ver unos videos de Wim y todo eso va a ayudar y verlo a Wim, que es súper magnético, es un personaje que lo ves y querés seguir Ni, viendo más ni, videos, ¿no? ni, Porque ni lo digas, que es, yo no puedo creer cómo me lo encontré a la vuelta de mi no, casa. Todavía eso, es algo incomprensible. eso Yo es no- único. Te tocó a vos, Marcos, encima que sos un re influencer y ahí nomás lo posteaste y todo, pero creo que es totalmente inédito en todo el mundo que haya pasado algo así. Que Wim ande solo por la calle de noche, así en un lugar tan alejado de su casa como random, fue no, no, muy, no, muy gracioso. en pleno Palermo Chico, creo que no me acuerdo si era un viernes o un sábado a la noche, en pleno verano, y fue mágico. La verdad que yo venía, Debito, de poder dar una conferencia con Bruce Lipton hacía semanas antes, cerrando el año, habiendo estado al lado de un hombre tan sabio, de un referente que admiro tanto, y de golpe me doy vuelta, termino de comer en un restaurante, me encuentro por la calle caminando a Wim Hof solito, en pleno Palermo, en Buenos Aires, nadie sabía que estaba acá, estaba de incógnito, el pobre se encontró conmigo con 2 millones de seguidores que lo subimos, se enteró todo el mundo, con Erika, estábamos con Erika, con mis hijos, con dos de los tres,
y fue mágico ponerme estos 10 minutos a charlar con Wim. No podía creer, estaba como en una nube, que no me salían las palabras, de Y te das decir, cuenta lo buena onda que es porque, es ¿no? hermoso. Que lo pares así en la calle, en una situación que él seguramente no quería que nadie lo conozca porque estaba Sí, sí, sí. solo. Estaba Eh, solito. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba caminando por acá, estaba sentadito mirando esto nunca lo conté. Estaba mirando, había un drugstore ahí, y él estaba mirando un juguetito que es como un huevo de dinosaurio que trae como adentro, no sé si una sorpresa o algo, y él se agachó, se tiró al piso y se puso a ver en la vidriera bien de cerca y le sacaba una fotito al huevito. Yo me estaba muriendo de la ternura de ver a Wim Hof tirado haciendo eso, y cuando pasó dije, Wim, me mira y me dice, Yes, I'm Wim Hof. Dije, oh my God, le dije, I can't believe it. No podía creer lo que estaba ocurriendo, fue una locura. Y darle un abrazo, y sentí algo parecido que con Bruce, un abrazo muy energético, muy energético. Eh, Sí, pero es bueno, así como decir, me lo imagino, digamos, en esa abstracción de cosas tan simples como a lo mejor querer mostrarle a su hijo ese juguetito en una foto, en un lugar así, porque sí, quizás él no conoce su página web ni su Instagram, no ha entrado capaz que nunca, porque tiene todo justamente el hijo que es el que arma, digamos, toda la parte de de corporativa y del redes. método. Pero él se dedica a expandir esto desde su ser, que es justamente muy magnético, y cuando lo vemos y lo escuchamos hablar, por eso decía antes, véanlo, y el que no lo conoce seguramente lo va a cautivar la manera de hablar. Eh, Ann dice tampoco idolatrarlo. Mira, Ann, tengo pocos ídolos en mi vida y créeme que Wim Hof es un ídolo. Y para mí los ídolos no son personas inalcanzables, son personas como vos y como yo, pero que tienen una habilidad especial para sacar provecho de una de sus grandes capacidades y expandirlas al máximo. Y para mí es definitivamente un ídolo, y lo digo con toda, pero sin ningún problema. Y ahí se unió Nachito 40, que le mandamos un abrazo inmenso a nuestro coequiper, porque les contamos, entre todo esto que estamos hablando con Dieguito, que nosotros dentro de muy poco tiempo, el 14, 15 y 16 de noviembre, vamos a estar dando un retiro único, un retiro en un lugar mágico, sagrado, energético, en el séptimo chakra de la columna de la cordillera de los Andes, en un lugar súper energético en Pismanta, muy cerquita de San Juan, arriba de una montaña como a 1700 metros de altura, y tanto Nacho 40, Erika Ediciones, recordame quién es más, bueno, Sebastián Castillo, Flor, la mujer de Nacho, Ricky, que va a estar haciendo biodanza. Somos unos cuantos que vamos a estar, Dieguito y yo, por supuesto, y seguramente más expertos, vamos a estar dando un retiro de 3 días mágicos allí, días que yo le decía a Erika el otro día, aparte de que yo amo hacer cosas con ella y de dar retiros juntos, de dar workshops juntos, yo dije, ¿vos te das cuenta la energía que va a haber en este retiro con lo sí, que el team, somos? El team impresionante. que ahí Nachito 40, un psiquiatra, pero un biohacker total, un amigo que lo adoro con todo mi corazón, un capo, un crack, todos vos, Erika, Ricky, Flor, todos los que vamos a estar, Sebastián, que está organizando además todo este evento junto con Patricia, que están haciendo un trabajo inmenso para crear este retiro único, único, único en la historia, en un lugar increíble ahí en Pismanta, en donde vamos a estar en un hotel 5 estrellas, una locura lo que vamos a vivir, pero insertos en la naturaleza, en medio de la montaña, ¿no? Viviendo una experiencia increíble. Así que todas las personas que nos están escuchando sepan que hay una experiencia el 14, 15 y 16 de noviembre que no se lo pueden perder. La forma de entrar a ver, si ahí está alguno de los chicos del equipo puede escribirlo, pero es entrando a belong.lat. ¿Sí? @belong.lat. Ahora lo voy a escribir para que puedan ver esta experiencia que se viene, en donde vos, Diego, nos vas a traer, por supuesto, todas las herramientas del método Wim Hof,
Oxygen Advantage. Ahí está escribiendo el oficio SEC, está escribiendo Sebastián Castillo está escribiendo para que toda la gente pueda tener esta información. ¿Qué otras cosas vamos a estar viendo ahí, Dieguito, en esos 3 días? Sí, en principal, desde mi parte voy a estar haciendo mucho hincapié en la respiración en general, como les decía, la respiración para el día a día, que es esto de Oxygen Advantage, y también vamos a tener la experiencia de Wim Hof para que se lleven herramientas concretas para la vida, no solamente en ese fin de semana que la vamos a pasar espectacular, sino justamente que después tengan toda esta información, estas herramientas para poder continuar y poder seguir incorporándola y cambiando de hábitos, si es posible, incorporando hábitos nuevos y bueno, que no solamente sea una experiencia para el recuerdo, sino para habitar el día a día y para ir cambiando en esto, en pos del bienestar, de la longevidad, de la lucidez, de estar en control de uno y en control de a dónde quiere ir, ¿no? Sobre todo, porque todas estas prácticas, con lo tuyo, que vamos a ver de biohacking, Todas eh, las herramientas de biohacking, de alimentación, alimentación. Bueno, ahí Nacho también va a conectar mucho, Nachito 40, como un buen psiquiatra especialista en alimentación y en psiquiatría metabólica, en el impacto que tiene la alimentación en nuestra salud mental. Vamos a estar viendo muchísimo de hormonas del mundo, de todas las complejidades del mundo femenino con Flor, con su mujer, haciendo las clases de yoga, de pranayama y meditación con Erika, todo lo que nos trae Sebastián también, la fisioterapia. Vamos a tener con Ricky toda la parte de danza consciente. Realmente es tanto lo que vamos a vivir en esos 3 días, en un entorno tan especial, en un entorno tan mágico, tan energético, que la verdad es que esto es un evento único, gente. Aquellos que puedan realmente darse ese regalo a sí mismos, entren. Yo ahí les estoy dejando, sí, la un página web regalazo. está fijada. La verdad que, bueno, yo he hecho muchos, generalmente doy workshops de mediodía, he hecho también muchos retiros, participé en los retiros de Wim Hof con 400 personas el último año, este último que hizo este año, perdón, pero nunca en este sentido de multidisciplinario y creo que es ahí donde está la magia de esto que vamos a vivir en Pismanta, de que no va a ser solamente encarar un tema y meterle, no, va a ser un Claro, claro. aluvión de temas, Es que exacto. es literalmente como un congreso en vivo, experiencial, corporal, porque todo va a pasar por el cuerpo, porque todo lo vamos a vivir, que va a durar 3 días, en donde Claro, nosotros vamos a estar todo el tiempo acompañando a todos los participantes, vamos a convivir con exacto. ellos, vamos a disfrutar en primera persona del contacto uno a uno, contestando todas sus preguntas, participando de todas estas dinámicas, de todo lo que es nuestro cronograma de actividades, que es verdaderamente boom, una bomba, porque Sí, te es un vuelve hotel loco. que tiene aguas termales, o sea que Es vamos un a hotel que estar ahí tiene charlando con el agüita, no, no no solamente solo la agüita tiene, fría. vamos a hacer calor y frío, Dieguito, pero no solamente tiene las aguas termales, sino que tiene aguas termales con una cantidad de minerales. De hecho, es una zona minera muy importante, estamos a 1.700 metros de altura. Tiene unas aguas termales que tienen una calidad de minerales únicas en el mundo, con lo cual hay atributos sanadores a esas aguas que vamos a tener ahí, pero aparte es un hotel que tiene un nivel muy elevado de confort en De biohacking confort. y de todo lo que tiene para la longevidad. Tenemos las tinas de agua helada, las tenemos las de Alpha Hackers ahí para poder aprovechar. Vamos a tener los saunas, vamos a tener todo para poder practicar y vivir todo lo que necesitamos del biohacking natural, porque vamos a hacer el earthing juntos, vamos a hacer exposición al sol, el sun gazing, vamos a aprender todas esas herramientas y todo lo que podemos hacer con nuestro organismo, con la naturaleza, lo vamos a hacer, pero también tenemos toda la tecnología Ujú. que apoya y que soporta a un montón de técnicas que si no simplemente explicar el sauna o la crioterapia no es lo mismo que vivirla con todo lo que tenemos ahí. Tremendo, no, no, se viene y bueno, ahí muy, muy emocionado de haber sido parte de este team, la verdad, porque en el momento que nos conocimos, hace ya 6 años y ahora que la vida empiece de vuelta a unirnos, ¿no? Porque en todo este tiempo a lo mejor nos hemos visto 2 o 3 veces, pero ahora en esto unirnos y bueno, yo no los conozco al resto, pero muy, muy comprometidos ahí Vas a para ver hacer la por unión. eso, yo como yo los conozco a todos,
salvo a Ricky, que lo voy a conocer ahí, pero yo los conozco, a toda la suerte de conocerlos a todos, por eso yo ya sé la energía que se va a vivir ahí. Y además de que estamos en un lugar tremendamente energético, lo que va a ser la energía de poder estar Mm, compartiendo con una tribu muy exclusiva. Esto sí es importante que lo sepa la gente, esto no es para meterle FOMO, para apurarlos, no, realmente son pocos cupos, porque es una experiencia exclusiva, no es una experiencia ujú. masiva, no es un lugar en donde va a ir medio mundo. Entonces, sí es importante que se metan rápido y busquen su lugar, porque esto va a ocurrir 14, 15 y 16 de noviembre, y realmente es una experiencia única. Nunca pasó que nos juntemos este team de profesionales abocados al bienestar, a la salud, a la optimización física, mental, a mejorar la calidad de vida de las personas, juntos ahí para disfrutar esos 3 días con toda esta gente. Esto es algo único, es maravilloso lo que están armando ahí también Sebas y Patricia, que están encargándose de todo lo que es la organización del evento, además de que van a estar participando como especialistas, pero es algo maravilloso que va a ocurrir. Y la frutilla del postre, Dieguito, con respecto a lo que nos vas a traer vos, porque también vas a dar de Oxygen Advantage, ¿cierto? No Sí, solo sí, Winco. eso Oxygen voy a cubrir sin duda, porque para mí es la base de luego lo que podemos encarar, como decía antes, la respiración de poder. Vamos a tener otro conocimiento de nuestro hábito más constante, que es la respiración. Vamos Contale a un poquito a tratar la de gente, Diego, eso de qué es lo que vos brindás, porque yo hice la formación con vos de Oxygen Advance, el entrenamiento, ¿no? De un día. Pero contale un poquito a la gente de qué se trata. En realidad es tener en cuenta el potencial que podemos tener cuando cambiamos nuestros hábitos respiratorios, porque no hasta hace, quizás hasta la pandemia, y todavía está un poquito subestimada, es nuestro poder de la respiración, que da lo mismo respirar así o respirar así, y no da lo mismo para nada. Hablando de nuestra respiración en el trabajo, en el estudio, en el deporte sobre todo, en el sueño, que ahí no tenemos control sobre la respiración, es el hábito más constante de nuestra vida. Entonces lo que hacemos con Oxygen Advantage es retocarlo, modificarlo, optimizarlo. Y desde la visión de la energía, ¿no? De lo que pasa dentro de nuestras células, que las mitocondrias metabolizan, ¿no? Los nutrientes con el oxígeno. Bueno, ¿cómo llega el oxígeno ahí? Los Ujú. nutrientes, ¿cuántos tipos de alimentación hay? Que hay muchos y variados, y obviamente hay diferentes personas de que les hace mejor una cosa, otro por su estilo de vida, por su contextura, por su biología. Pero hay una forma de respirar correctamente o de respirar sabiamente o de utilizar nuestra respiración sabiamente. Y es justamente ahí a donde queremos ir, que todos lo sepan, porque esto que vemos ahora además que por ahí la marca en inglés no es muy fácil de recordar, esto de la ventaja del oxígeno sería en Ujú. español, debería estar en la educación primaria realmente. Es muy simple, pero es totalmente importante para cómo después nos desarrollamos a nivel fisonómico en la cara, nuestra boca, cómo Tal. se nos desarrollan las vías aéreas, si vamos a ser más propensos o no al asma, todo eso de niños. Y obviamente después cuando ya tenemos 30, 40, 50 años y hemos venido arrastrando a lo mejor hábitos o malos hábitos respiratorios, ¿cómo buscar corregirlos? Y es Exacto. ahí donde apunta esta técnica. Por Es eso es una totalmente complementario a Wim Hof. Sí, por supuesto, porque bueno, Wim Hof hacer una respiración de poder, que incluso la podemos hacer hasta con la boca, es algo que uno lo puede hacer de manera muy acotada. Después nosotros no deberíamos respirar el resto del Exacto. tiempo por la boca, al contrario, nuestra boquita, en bocas cerradas no entran moscas, ¿no? Y tampoco entran enfermedades. Entonces, tenemos que respirar con la nariz, de manera lenta, sutil, diafragmática, nasal, ¿no? Es decir, hay una serie de prácticas y de técnicas que vos nos brindás en los entrenamientos de Oxygen que son excelentes. Yo lo he vivido, lo he pasado por carne propia y realmente uno toma no solamente un registro, una conciencia de cómo viene respirando, sino que aprendes a incorporar la fórmula para que puedas realmente optimizar tu respiración y que si lo sostenes a lo largo del tiempo, pues ya saben, este órgano puede hacer fácil y de manera automática aquello que repite
¿sí? A lo largo del tiempo, durante unas cuantas horas, y así podemos empezar a sanar nuestra respiración, que como dijiste vos, está relacionado con todos nuestros factores de salud. Es lo que hacemos entre 23 y 30.000 veces por día, inhalar y exhalar. Lo primero que Pro- hacemos al nacer, lo último que hacemos al morir. Probablemente en lo que son las patologías y en general nunca va a ser la causa, che, cómo respiraste vos, por eso tenés ahora una arritmia en el corazón o una fibrosis cardíaca. No va a ser la causa de la respiración. No le vamos a atribuir directamente, pero seguramente hay una piedra en el zapato que si la quitáramos vamos a poder A mejorar. sacar, mejorar y bajar los riesgos de muchas de las enfermedades crónicas que puede haber que aparecen con el hábito, ¿no? De la vida, con cómo nosotros desarrollamos en general toda nuestra vida, ya sea en cuanto a la alimentación también, en cuanto al movimiento, en el deporte. Claramente no es lo mismo, no vamos a sanar nuestra respiración que está mal en reposo cuando vayamos a correr. Ujú, Hay que ver claro. cómo respiramos en reposo, porque eso va a ser el patrón que se va a desatar cuando aumentamos nuestra velocidad, cuando aumentamos nuestro metabolismo en la actividad física. Claro, mucha Entonces, gente me dice, Marcos, empiezo a usar el mouse tapping, es decir, a taparme con la cinta Micropor 3M para poder entrenar. Y yo digo, primero, ¿por qué no lo empezás a hacer en estado de quietud, de calma, cuando estás en reposo? Si no tenés obstrucción nasal, hacerlo durante la noche y ponerte la cintita esa durante 20 días, un poquito más para que tu cerebro se entrene a dormir con la boca cerrada, a que después permanezcas durante el día con la boca cerrada cuando estás respirando y luego vas jugando también con la parte del entrenamiento, porque si no uno va a boquear más todavía en el entrenamiento, ¿no? yo Eh, creo que ahí en la parte física es donde las personas más lo entienden, porque, o lo entienden cuando lo sienten, ¿no? Porque cuando uno Ujú. sale a correr y pone la atención en la respiración y logra hacer una respiración controlada por nariz, sin ir más rápido de lo que mi capacidad respiratoria por nariz me permite, porque es ahí el problema, cuando uno abre la boca y quiere ir más rápido de lo que Claro, realmente puede respirar por nariz, ¿cómo se siente el cuerpo? Que te duele menos, que te recuperas más rápido, de que entras en un estado de flow cuando vas corriendo inmediato, en vez de ir lidiando con, che, cuánto falta para llegar y todo mi movimiento del cuerpo va totalmente desalineado que cuando uno va respirando correctamente. Entonces, lo que totalmente. vamos a ver en Pismanta también es, esa va a ser como la apertura para luego después entrar en la respiración de poder de Wim Hof y darle ahí mecha a esto que también es muy sanador desde Wim Hof, que es la respiración. Así que bueno, es como La, es el la, panorama. la piel de pollo se me pone a mí con solo pensar en lo que se viene en Pismanta 2025. Gente, para los que no sepan y se están recién uniendo, dentro de muy poquito, 14, 15 y 16 de noviembre, vamos a estar coronando el año, porque ya vamos a estar cerquita del fin de Mm. año, pero vamos a estar coronando el año ahí en Pismanta, cerquita de San Juan, en un lugar tremendamente energético, junto a expertos, como en este caso Diego Perazzi, y a muchos expertos más, y que vamos a estar disfrutando de poder compartir con un montón de personas que quieren sanarse, mejorar su calidad de vida, relajarse también, disfrutar de aprender un montón de cosas en un fin de semana, tener talleres, workshops continuos y a la vez poder descansar en un lugar con la naturaleza única que tiene estar a 1.700 metros de altura en esa montaña, cargado de minerales, en un lugar El increíble. cielo, las estrellas, lo que debe ser Uy, vamos a ahí. hacer también, Tremendo. vamos a hacer también, ¿cómo se llama? Avistaje astronómico, vamos a hacer noches astronómicas en donde vamos a ver las estrellas, fogones en donde vamos a compartir. Es una experiencia además, a mí me encantan estas, Dieguito, porque a mí me encanta dar retiros, la experiencia única de intimidad que se genera con los participantes cuando estamos 3 días seguidos juntos, pero la cosa es que siempre los retiros o los he dado como máximo con 3 personas. Y en este caso somos Mm. un team mucho más grande, lo cual va a hacer que esta experiencia sea
mucho más poderosa y realmente para mí es un honor y un privilegio estar al lado de profesionales expertos como vos, como Nachito Cuaranta, como Flor, como Ricky, como Erika, como Sebas y todos los profesionales que vamos a estar ahí acompañando esta experiencia única, única. Así que ya saben, los que quieran saber más, métanse ahí, está toda la información, está en www, que la he dejado fijada, belong.com.ar. Entren ahí, busquen la posibilidad de, se van a tomar un fin de semana además, que va a ser una combinación entre retiro, conocimiento, experiencia de intimidad con todos nosotros y además también de spa, porque tenemos todas las tecnologías de un spa de 5 estrellas, así que es realmente algo muy, muy lindo, muy exclusivo, ¿sí? Que espero que muchos de los que nos están escuchando se puedan sumar ahora y tomar esta decisión de regalarse ese fin de semana. Dieguito, me quedaría 10 horas, pero la paciente de las 12 ya me está esperando y vos también ya tenés que ir Sí, a... tengo otra charla ahora mismo, así que bueno, privilegio es mío, Marco, de compartir este Instagram con vos y charlar. Y también, bueno, nos veremos pronto ahí en San Juan con este retiro exclusivo que se viene espectacular. Así que bueno, te agradezco Sí. nuevamente por el espacio. Y yo te agradezco a vos, mi querido amigo, una vez más por traernos tu conocimiento, por ser la persona que me tocó con la varita mágica para acercarme al método Wim Hof que se incrustó en mi vida y nunca más se fue desde el día que te conocí a vos, que de alguna forma me pudo ayudar a transmitir durante estos años también que la gente fomente estas prácticas, que se vayan metiendo cada vez más y la verdad es que vamos a hacerlo porque para mí, Dieguito, el método Wim Hof es un eje troncal del biohacking. No puedo pensar el biohacking sin el método Wim Hof. No hay chance de que me pueda representar, hackear mi biología y mi mentalidad sin tener incorporado en mi vida el método Wim Hof, así que en todos mis cursos, que sabes que recién terminé de dar uno antes de meterme con vos, todas las formaciones que hago, todos los uno a uno que hago a la gente, siempre la motivo para que explore y pruebe y lo pase por el cuerpo porque te cambia la vida, gente. Todos los que nos están escuchando sepan que el método Wim Hof te cambia la vida para siempre, es un antes y un después. Un Así viaje que de ida. busquen a genios como Dieguito, que nadie lo explica mejor que él, o Lorenzo, Marian Duca, nuestras amigas, ahí se había unido Marian recién hace un ratito, también las amamos a las chicas, les mandamos un beso inmenso. Todos los instructores de método Wim Hof están trayendo esto al mundo, pero bueno, acá Dieguito fue quien me inició, así que Un honor, siempre, un placer, realmente. siempre agradecido con vos, Dieguito, y feliz de charlar con vos y de compartir este mega retiro que vamos a dar ahora ahí en medio de la cordillera de los Andes. Ahí nos veremos. Te mando un abrazo gigante, gracias Edito por tu tiempo, gracias a todos los que se unieron y ahora lo dejo colgado a este live para que todos lo puedan volver a ver. Un abrazo enorme. Abrazo. Chau, chau.